La mañana del 3 de septiembre de 1944 comenzó como cualquier otra para el pescador Cornelius Wedmore. Se había levantado antes del amanecer para dirigirse a su lugar habitual en la costa atlántica de Miami. Sin embargo, lo que descubrió esa mañana era completamente ajeno a su experiencia. El cuerpo yacía parcialmente oculto bajo un cúmulo de algas y escombros que habían llegado a la orilla durante la noche. La víctima era una mujer de unos 30 años, de cabello oscuro y vestida con un sencillo vestido de algodón. El estado de los restos sugería que había estado en el agua durante varios días, aunque la hora exacta de la muerte requeriría un examen oficial. Whitmore contactó de inmediato al Departamento de Policía de Miami. El detective Raymond Kowalski llegó al lugar en 40 minutos, acompañado por el forense del condado, el Dr. Martin Hendricks. El examen inicial no reveló signos evidentes de violencia, aunque el estado del cuerpo impidió llegar a conclusiones definitivas sin un análisis más profundo. La víctima fue identificada como Miriam Castellanos, secretaria de un bufete de abogados del centro. Su compañera de piso la había reportado como desaparecida 3 días antes. Castellanos vivía en un modesto apartamento a 6 cuadras de la playa. La investigación sobre la muerte de Castellanos se desarrolló según los procedimientos habituales. Su supervisor la describió como una persona confiable y puntual, sin enemigos conocidos. No tenía relaciones románticas conocidas y su situación financiera parecía estable. El examen forense determinó que Castellanos se había ahogado, aunque no se había aclarado si fue accidental o intencional. No había señales de forcejeo, ni evidencia de agresión, ni indicios de violencia. El caso se clasificó como muerte sospechosa a la espera de una investigación más exhaustiva. Lo inusual de este caso no fue la muerte en sí, sino el lugar donde se encontró el cuerpo. El punto específico de la costa era aislado y de difícil acceso, lo que requería caminar casi media milla desde la carretera más cercana. Si Castellanos se hubiera metido al agua voluntariamente, habría tenido que recorrer una distancia considerable de su rutina habitual. El detective Kowalski anotó estos detalles en su informe inicial, pero no encontró una explicación inmediata. El caso permaneció abierto, aunque recibió poca atención del departamento. Los recursos eran limitados durante la guerra, y sin pruebas claras de homicidio, la investigación recibió baja prioridad. El descubrimiento del cuerpo de Miriam Castellanos sería posteriormente la primera pieza de un rompecabezas mucho mayor. Sin embargo, en aquel momento, parecía un incidente aislado. Los residentes de Miami continuaron con sus rutinas cotidianas, sin percatarse de que esta muerte aislada pronto se convertiría en parte de un patrón que aterrorizaría a la comunidad durante las siguientes 5 semanas. El 10 de septiembre, exactamente una semana después del hallazgo de Miriam Castellanos, el residente local Theodore Jensen hizo un descubrimiento similar mientras paseaba a su perro por otra zona de la costa de Miami. El segundo cuerpo era el de Patricia Holbrook, una enfermera de 28 años que trabajaba en el Hospital Jackson Memorial. Holbrook había sido reportada como desaparecida 4 días antes por su supervisor al no presentarse a su turno. A diferencia de Castellanos, Holbrook era conocida por ser una excelente nadadora y ocasionalmente visitaba la playa en sus horas libres. Sin embargo, el lugar donde se encontró su cuerpo estaba aproximadamente a 3 millas al sur de donde se había encontrado a Castellanos. El Dr. Hendricks realizó el examen y determinó que Holbrook también se había ahogado. El estado del cuerpo coincidía con el de varios días en el agua y, al igual que en el caso anterior, no presentaba signos evidentes de violencia ni forcejeo. Las similitudes entre ambas muertes llevaron al detective Kowalski a solicitar recursos adicionales para la investigación. El tercer cuerpo fue descubierto el 17 de septiembre por un grupo de adolescentes que exploraban las pozas de marea durante la marea baja. La víctima fue identificada como Margaret Donovan, una telefonista de 31 años. Su hermana la había reportado como desaparecida 5 días antes. El lugar del hallazgo se encontraba aproximadamente a 2 millas al noreste de donde se encontró a Castellanos. Para entonces, el patrón se estaba aclarando para los investigadores. 3 mujeres, todas aproximadamente de la misma edad, fueron encontradas ahogadas en la costa de Miami con intervalos semanales. Cada cuerpo fue descubierto en un lugar diferente, pero todos se encontraron en zonas a las que era necesario viajar deliberadamente para llegar. La posibilidad de que se tratara de ahogamientos accidentales se hacía cada vez más improbable. El detective Frank Morrison, investigador veterano con experiencia en crímenes en serie, se unió a la investigación del detective Kowalski.
Morrison ordenó de inmediato un mapa detallado de los 3 lugares descubiertos. Al trazarlos en un mapa de la costa, las ubicaciones no formaban un patrón evidente, a pesar de estar dispersas a lo largo de una distancia considerable. El cuarto cuerpo fue encontrado el 24 de septiembre por un trabajador de mantenimiento que limpiaba escombros de un muelle privado. La víctima fue identificada como Ruth Pemberton, bibliotecaria de 29 años de la Biblioteca Pública de Miami. Su empleador la había reportado como desaparecida al no haber abierto la biblioteca como estaba previsto 3 días antes. La ubicación de este cuarto descubrimiento fue crucial. Al compararlos con los 3 sitios anteriores, los 4 puntos comenzaron a sugerir un patrón geométrico. Morrison solicitó la ayuda de un cartógrafo de la Marina destinado en la base militar cercana. El análisis reveló que las 4 ubicaciones, al conectarse, formaban porciones de lo que parecía ser un polígono regular. Tras este descubrimiento, la investigación se amplió significativamente. Se asignaron más detectives al caso y el Departamento de Policía de Miami comenzó a coordinarse con las autoridades federales. La naturaleza sistemática de los crímenes apuntaba a un autor con gran capacidad de planificación. Las entrevistas con residentes de las zonas costeras revelaron información útil. Múltiples testigos reportaron haber visto a un hombre en una pequeña embarcación durante la noche durante las últimas semanas. Las descripciones eran consistentes. Un individuo de complexión mediana que operaba lo que parecía ser una embarcación pesquera o una pequeña embarcación recreativa. Sin embargo, ninguno de los testigos pudo proporcionar descripciones detalladas de la apariencia del individuo. El quinto y último cuerpo que completaría el patrón fue descubierto el 1 de octubre. La víctima fue identificada como Helen Kowalski, una costurera de 32 años. Su cuerpo fue hallado por una patrulla de la Guardia Costera que había intensificado la vigilancia en la zona tras los descubrimientos anteriores. Al trazar y conectar las 5 ubicaciones, se formó un pentagrama perfecto a lo largo de la costa de Miami. La precisión geométrica del patrón eliminó cualquier posibilidad de coincidencia. El Departamento de Policía de Miami clasificó oficialmente el caso como una investigación de homicidio en serie y la noticia se publicó en la prensa local. La revelación del patrón del pentagrama provocó pánico público inmediato. Los periódicos apodaron al perpetrador el asesino del pentagrama y las especulaciones sobre conexiones ocultas dominaron el debate público. Los líderes religiosos condenaron la aparente naturaleza ritualista de los crímenes, mientras que las autoridades locales luchaban por mantener el orden e impedir las acciones de los justicieros. La formación del pentagrama transformó la investigación, que pasó de ser una serie de muertes sospechosas a uno de los casos criminales más importantes de la historia de Miami. El detective Morrison fue nombrado investigador principal, con el detective Kowalski como su asistente principal. El Departamento de Policía de Miami creó un grupo de trabajo especial dedicado exclusivamente al caso. La investigación comenzó con un análisis exhaustivo de las 5 víctimas. A pesar de la naturaleza sistemática de sus muertes, las mujeres parecían no tener vínculos significativos entre sí. Trabajaban en diferentes industrias, vivían en diferentes barrios y se movían en diferentes círculos sociales. Los únicos puntos en común eran sus edades aproximadas y su residencia en el área de Miami. Los investigadores realizaron entrevistas exhaustivas con familiares, compañeros de trabajo y conocidos de cada víctima. El objetivo era identificar lugares, actividades o personas en común que pudieran conectar a las mujeres. Este proceso implicó cientos de entrevistas y la recopilación de cronogramas detallados de las últimas semanas de vida de cada víctima. El análisis reveló que las 5 mujeres habían estado solas durante sus últimas actividades conocidas. Castellanos había salido sola del trabajo, Holbrook se encontraba fuera de servicio sin citas programadas, Donovan había estado haciendo recados personales, Pemberton había estado trabajando sola en la biblioteca y Kowalski regresaba a casa caminando después de un servicio religioso vespertino. Ninguna había sido vista con acompañantes ni había reportado planes de visitar las zonas de playa donde se encontraron sus cuerpos. La investigación de las escenas del crimen proporcionó pistas adicionales. Cada ubicación mostró evidencia de actividad náutica reciente, incluyendo marcas de raspaduras en las rocas y desplazamiento de arena, compatibles con el encallamiento de una embarcación pequeña.
La Guardia Costera proporcionó mapas detallados de las corrientes locales y los patrones de mareas que confirmaron que los cuerpos no habían llegado a estos lugares de forma natural. La evidencia física fue limitada debido al entorno marino y al tiempo que los cuerpos habían permanecido en el agua. Sin embargo, los investigadores encontraron varios elementos de posible importancia. En 3 de los 5 lugares, descubrieron fibras de cuerda que parecían ser del mismo tipo y fabricante. Las fibras coincidían con las cuerdas marinas comúnmente utilizadas en embarcaciones pequeñas. La investigación también se centró en personas con acceso a embarcaciones y conocimiento de la costa local. El Departamento de Policía de Miami compiló una lista de propietarios de embarcaciones, pescadores y trabajadores marítimos de la zona. Un nombre que aparecía en esta lista era el de Vandross Naismith, un técnico de reparación de barcos de 30 años que vivía en un barrio costero. Naismith llevaba 6 años trabajando en servicios marinos Brennan y gozaba de una excelente reputación entre sus compañeros y clientes. Poseía un pequeño barco pesquero que usaba para su recreo personal, y sus vecinos confirmaban que salía a pescar con frecuencia por las noches. El detective Morrison realizó la entrevista inicial con Naismith el 5 de octubre. Naismith se mostró cooperativo y proporcionó información detallada sobre su embarcación y sus actividades pesqueras. Declaró que solía salir por las noches porque trabajaba de día y prefería la tranquilidad de la pesca nocturna. Afirmó desconocer los recientes crímenes y expresó su conmoción por la noticia. La esposa de Naismith, Loretta, también fue entrevistada. Confirmó el relato de su esposo sobre sus salidas de pesca nocturnas y afirmó que éste llevaba varios años siguiendo esta rutina. Describió su matrimonio como estable y afirmó que nunca había observado ningún comportamiento inusual en su esposo. La investigación de los antecedentes de Naismith no reveló antecedentes penales ni actividades sospechosas. Su empleador lo describió como confiable y competente. Sus registros financieros no mostraron transacciones inusuales. Sin embargo, ciertos aspectos del relato de Naismith plantearon interrogantes entre los investigadores. Sus salidas de pesca coincidieron con las horas estimadas de varias desapariciones. Su amplio conocimiento de la costa local era suficiente y su embarcación le permitía acceder a las 5 escenas del crimen. Además, su rutina nocturna le brindaba la oportunidad de operar sin testigos. La investigación se centró en Naismith, aunque sin pruebas suficientes para obtener una orden de registro. Los detectives comenzaron a vigilar sus actividades y a monitorear sus movimientos. También ampliaron sus entrevistas para incluir a otros vecinos y conocidos, buscando cualquier información que pudiera corroborar o contradecir su relato. La vigilancia reveló que Naismith mantenía una rutina constante. Trabajaba en el puerto deportivo durante el día, regresaba a casa por la noche y salía con frecuencia en su bote al anochecer. Su comportamiento parecía normal y no mostraba señales de ser consciente de que lo vigilaban. La investigación de Vandross Naismith continuó durante 2 semanas sin obtener pruebas concluyentes. A pesar de las circunstancias sospechosas que rodearon sus actividades nocturnas, los investigadores no pudieron establecer una conexión directa entre él y las 5 víctimas. El caso seguía abierto, pero se acercaba a un punto muerto. El 15 de octubre, la situación cambió drásticamente. Loretta Naismith no se presentó a trabajar en las oficinas municipales donde trabajaba como secretaria. Su supervisora, la señora Dorothy Hennings, contactó con la residencia de los Naismith, pero no recibió respuesta. Cuando Loretta no se presentó por segundo día consecutivo, la señora Hennings contactó a la policía. El detective Morrison fue notificado de inmediato de la ausencia de Loretta. Dado que su esposo era persona de interés en los asesinatos del Pentagrama, su desaparición se trató con prioridad. Morrison y el detective Kowalski llegaron a la residencia de los Naismith la tarde del 16 de octubre. Vandross Naismith pareció sorprendido por la visita y afirmó haber dado por sentado que su esposa estaba enferma y descansando. Declaró que se había ido a trabajar temprano ambas mañanas y que no la había visto antes. Al ser presionado para que diera detalles sobre cuando había hablado por última vez con su esposa, dio respuestas vagas y se mostró cada vez más nervioso. Los detectives solicitaron permiso para registrar la residencia. Naismith accedió, aunque se mostró reticente. El registro reveló varios objetos de interés. En un cajón del escritorio, los investigadores encontraron mapas dibujados a mano de la costa de Miami con varias ubicaciones marcadas. Algunas de estas marcas correspondían a zonas cercanas a donde se habían descubierto los cuerpos.
Además, los investigadores encontraron un cuaderno que contenía lo que parecían ser cálculos de distancia e información sobre mareas. El cuaderno también contenía fechas que correspondían a las horas de las desapariciones. Al ser interrogado sobre estos materiales, Naismith afirmó que estaban relacionados con sus actividades de pesca y reparación de embarcaciones. El descubrimiento más significativo fue una serie de recortes de periódicos sobre los asesinatos del pentagrama. Estos artículos habían sido cuidadosamente recortados y organizados cronológicamente. Varios contenían notas manuscritas en los márgenes, aunque su contenido no estaba claro de inmediato. Mientras se realizaba la búsqueda, el detective Morrison recibió una llamada telefónica de la Guardia Costera. Una lancha patrullera había descubierto un cuerpo flotando aproximadamente a 2 millas de la costa. La ubicación coincidía con los patrones de marea que arrastrarían objetos desde la costa cercana. El cuerpo fue recuperado y trasladado a la morgue del condado para su examen. El doctor Hendricks realizó un examen preliminar inmediato y confirmó que la víctima era Loretta Nesmith. El estado del cuerpo indicaba que había estado en el agua durante aproximadamente 24 horas. El descubrimiento del cuerpo de Loretta alteró radicalmente la investigación. Su muerte no se ajustaba al patrón establecido de los asesinatos del pentagrama. El lugar donde fue encontrada no formaba parte del diseño geométrico, y su edad y circunstancias personales diferían de las víctimas anteriores. Sin embargo, el momento y las circunstancias de su muerte no podían considerarse una coincidencia. El detective Morrison ordenó de inmediato que Evandros Nesmith fuera interrogado formalmente. Naismith fue arrestado en su lugar de trabajo y trasladado al Departamento de Policía de Miami. Se le informó que se encontraba detenido como testigo clave en relación con la muerte de su esposa. El interrogatorio de Naismith fue realizado por Morrison y el detective Kowalski. Inicialmente, Naismith sostuvo su inocencia y afirmó no saber cómo su esposa había acabado en el océano. Declaró que la había visto por última vez la noche del 14 de octubre, cuando se acostó temprano quejándose de dolor de cabeza. Al presentarle las pruebas halladas en su casa, las respuestas de Naismith se volvieron cada vez más contradictorias. Afirmó que los mapas y cálculos eran para fines legítimos de pesca, pero no pudo explicar por qué marcaban específicamente las zonas donde se habían encontrado los cadáveres. Su explicación de los recortes de periódico fue que había estado siguiendo el caso por interés general. El interrogatorio continuó durante varias horas, y Naismith se fue volviendo cada vez más agitado y contradictorio en sus declaraciones. Empezó a referirse al comportamiento de su esposa en las últimas semanas, afirmando que ella había empezado a sospechar de sus actividades y cuestionaba sus ausencias nocturnas. Según el relato de Naismith, Loretta había comenzado a seguirlo y había descubierto parte de su equipo y preparativos. Afirmó que ella había amenazado con contactar a la policía con sus sospechas. Este relato proporcionó un posible motivo de su muerte, aunque Naismith siguió negando cualquier implicación. Los cargos formales contra Naismith se presentaron el 18 de octubre. Fue acusado del asesinato de su esposa y se encontraba en prisión preventiva. Los cargos relacionados con los asesinatos del pentagrama aún se estaban preparando, ya que la fiscalía quería asegurarse de contar con pruebas suficientes para obtener una condena. El juicio de Evandros Nesmith comenzó el 4 de diciembre de 1944 en el juzgado del condado de Miami-Dade. El juez Harold Wedman presidió el proceso, con la fiscal adjunta Margaret Foster al frente de la acusación. Naismith estuvo representado por el abogado defensor Charles Brannan. La estrategia de la defensa consistió en cuestionar la naturaleza circunstancial de las pruebas. La acusación se basó en gran medida en las pruebas físicas halladas en el domicilio de Naismith. Los mapas, cálculos y recortes de periódicos se presentaron como prueba de premeditación y planificación. El detective Morrison testificó sobre la investigación y el descubrimiento de las pruebas. El doctor Hendricks testificó sobre la causa de la muerte en cada caso, afirmando que las 6 víctimas se ahogaron. La defensa presentó testigos de carácter que testificaron sobre la buena reputación de Naismith y su ausencia de comportamiento violento. Su empleador testificó que Naismith había sido un empleado confiable y hábil. Sin embargo, el testimonio de Naismith debilitó el argumento de la defensa. Al testificar el 8 de diciembre, se mostró nervioso y ofreció declaraciones contradictorias sobre sus actividades. Su explicación de las pruebas halladas en su domicilio fue poco convincente. Al tercer día de su testimonio, Naismith finalmente perdió la compostura. Bajo el intenso interrogatorio del fiscal adjunto Foster,
comenzó a contradecir sus declaraciones anteriores y se mostró cada vez más agitado. Al presentarle una cronología detallada de sus movimientos, correlacionada con las desapariciones, dejó de hablar repentinamente y solicitó una reunión con su abogado. Tras un breve receso, el abogado defensor Brennan solicitó permiso para acercarse al estrado. Informó a la jueza Whitman que su cliente deseaba cambiar su declaración. La sala quedó vacía y Naismith se declaró formalmente culpable de todos los cargos. Tras el cambio de declaración, Naismith ofreció una confesión detallada a los investigadores. Admitió el asesinato de las 5 mujeres del pentagrama, así como el de su esposa. Su confesión reveló la naturaleza sistemática de sus crímenes y su motivación para cometerlos. Según su confesión, Naismith llevaba casi un año planeando los asesinatos. Había estudiado la costa para determinar los lugares óptimos para deshacerse de los cadáveres. El patrón del pentagrama fue intencional, elegido para demostrar su capacidad de planificación. Naismith identificaba a las posibles víctimas observando sus rutinas. Se acercaba a ellas en lugares apartados, alegando necesitar ayuda. Una vez ganada su confianza, las obligaba a acompañarlo a su bote, donde las mataba ahogándolas. El asesinato de su esposa ocurrió cuando ella descubrió su cuaderno y mapas y lo confrontó sobre su significado. Amenazó con llamar a la policía, y él la mató para evitar que se revelara. La confesión de Naismith fue corroborada por evidencia adicional descubierta durante una búsqueda en su barco y su propiedad. La audiencia de sentencia se celebró el 15 de diciembre. La jueza Whitman condenó a Naismith a muerte por electrocución por el asesinato de su esposa, además de 5 penas de muerte adicionales por el asesinato de las demás víctimas. Las sentencias se cumplirían simultáneamente, lo que garantizaba que Naismith sería ejecutado independientemente de cualquier posible apelación. La ejecución de Naismith se llevó a cabo el 3 de marzo de 1945 en la prisión estatal de Florida en Dry Fork. Se negó a declarar y fue declarado muerto a las 07. Su muerte marcó el final de uno de los casos criminales más perturbadores de la historia de Miami. Los asesinatos del pentagrama tuvieron un impacto duradero en la comunidad de Miami. La naturaleza sistemática de los crímenes se convirtió en tema de estudio para las fuerzas del orden de todo el país. Las 5 víctimas fueron enterradas en una sección especial del cementerio Woodlawn, con un monumento erigido en su honor. El caso de Evandros Nesmet sigue siendo uno de los ejemplos mejor documentados de asesinatos en serie sistemáticos en la historia criminal estadounidense. La precisión de su planificación lo distinguió de otros asesinatos en serie de la época.